Ya, gracias, doctor. Corro traslado a la defensa técnica. ¿Tiene alguna observación formal o sustancial ahora con la subsanación, señor abogado? Sí, señora magistrada. La defensa considera que la subsanación ha sido parcialmente satisfecha. Por lo siguiente, eh, la Fiscalía continúa haciendo un relato bastante parcializado respecto a los hechos. Los hechos precedentes no solamente es que la señora, su vecina, la insultó a la presunta agraviada, sino también el hecho precedente es que esta presunta agraviada, luego que la insultó la vecina, le reclamó de manera airada al hoy imputado, a mi patrocinado, ¿por qué no la defendió? Por eso se conseguiría otro hombre. Ese es el hecho precedente y es importante para la defensa eso, porque eso es lo que motiva la denuncia. También, Fiscalía, respecto al contexto, sí, de violencia donde se habría realizado el hecho punible, estamos de acuerdo con el 122B, pero el 122B trae dos supuestos, contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Fiscalía ha invocado el segundo supuesto contra los integrantes del grupo familiar. Pues bien, y por remisión, por exigencia del propio artículo, se va al 108B y escoge el contexto de violencia familiar. Pero también nos dirigimos a la ley 30.364 y este artículo 6 define qué cosa es la violencia contra los integrantes del grupo familiar y dice que cualquier acción u omisión que se cause a una mujer en un contexto, y ahí vienen los contextos de responsabilidad, confianza y poder. Fiscalía ha invocado dos de los elementos. Dice, hay responsabilidad y el elemento poder. Esos dos elementos se habrían vulnerado, dice. ¿Cómo argumenta que se habrían vulnerado estos dos elementos? Para eso se remite supletoriamente al Código Civil, invoca dos artículos, el 288 y el 290. Estos dos articulados, señora magistrada, hacen referencia efectivamente a los deberes que se tienen de manera recíproca los convivientes, tan igual como la de un matrimonio. Pero no solamente el deber de asistencia, sino también el deber de fidelidad. Y si vamos a entrar a inferencias y presunciones, como lo está haciendo la Fiscalía, aquí el que habría vulnerado este deber de fidelidad sería la presunta agraviada. Porque si nos remitimos a la declaración del patrocinado, a su respuesta a la pregunta número 5, dice que después de discutir o ser insultada por su vecina, la vecina le reclama a la presunta agraviada hoy que no se meta en algo que no le compete y le dice que ella hace dormir a su pareja para salir por las noches y le dice perra. Ahí habría, haciendo una inferencia, como lo viene haciendo Fiscalía, diríamos que la presunta agraviada es la que habría traicionado y la que habría vulnerado este deber de fidelidad. Por eso es que este elemento de responsabilidad no es de recibo recurrir al Código Civil, porque la responsabilidad y deberes que se tienen las parejas, tanto no solamente asistencia, fidelidad, sino también de cohecho, es recíproco, es mutuo, es horizontal. Y lo que se requiere es en una violencia contra la mujer o su integrante del grupo familiar, para que suceda esto, una asimetría. Y aquí no lo hay. Aquí no lo hay. Y es que, y repetimos lo que dijimos en la sesión anterior, la responsabilidad son deberes de garante, de protección, y son deberes legales, que por razones jurídicas una persona asume ese rol, y esta persona tiene autoridad sobre los demás. Por eso es que se produce la violencia ahí. Bien, en este caso no. Diferente sería, porque también el Tribunal Constitucional ha dicho que violencia contra la mujer por su condición de tal, también se daría dentro del grupo de los integrantes del grupo familiar, pero eso no es el supuesto que ha invocado Fiscalía. Fiscalía dice que la violencia se ha realizado dentro del grupo familiar. En este caso concreto, señora magistrada, aquí no hay una relación de asimetría, no hay una dependencia, no hay un control. Se trata de convivientes, ¿sí? Que tienen una relación mutua y horizontal. Repito, no hay asimetría ahí. Entonces, no se puede imputar a mi patrocinado que calza en ese elemento de responsabilidad por el solo hecho que se le imputa, que mi patrocinado ha negado categóricamente ese hecho,
que se da el elemento responsabilidad. Ahí no lo hay. Y entonces, señora magistrada, aquí ese elemento de responsabilidad no debe ser tomado en cuenta para acreditar el contexto de violencia familiar dentro de los integrantes del grupo familiar. El elemento poder, peor aún, el elemento poder es un poder de facto, de autoridad que se gana el victimario frente a su agraviada. Cuando el victimario, durante todo el transcurso de su vida, ha logrado someter, subordinar a su víctima para que ésta se inhiba y se cohíba de ejercer sus derechos y libertades conforme las leyes indican. Eso es el elemento poder, ahí sí calzaría. Pero en este caso, señora magistrada, la presunta agraviada tuvo la valentía, o digamos, la soltura de reclamar a su conviviente que por qué no la defendió, que por eso se conseguiría otro hombre. Entonces, esa conducta no es propia de alguien que está sometida, que está subordinada a un maltratador. No lo es. Porque esta conducta, si fuese así, no estaría dentro de los integrantes del grupo familiar, sino sería una violencia contra la mujer por su condición de tal. Además, Fiscalía invoca erradamente, considera la defensa, una ficha de valoración de riesgo para acreditar el elemento poder, que no tiene nada que ver. Porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que la denuncia, el trámite de la denuncia es diferente al trámite de las medidas de protección. Además, la misma ley establece en su artículo 7, 7.2 y 7.3, dice, establece el ámbito de investigación como el ámbito de tutela y protección. ¿Y para qué sirve la ficha de valoración de riesgo entonces? Nos preguntaríamos. Pues esta ficha sirve para que el juez especializado en violencia evalúe el riesgo, la necesidad y la urgencia de otorgar las medidas de protección. Para eso sirve este elemento, esta herramienta. No sirve para poder establecer responsabilidad, mucho menos para poder acusar, y peor, para sentenciar. No es de recibo eso. No podría tomarse en cuenta para establecer el elemento poder una ficha de valoración de riesgo. Señora magistrada, la Fiscalía en su primera elocución de la audiencia anterior mencionó una disposición fiscal que para mí es importante reproducirla, esta vez no lo ha dicho. Es la Fiscalía Superior de Hilo, en la disposición 185-19 de 2019, ha resuelto confirmar un archivo porque no fueron realizadas dentro del contexto de violencia familiar. Y esta Fiscalía Superior coge lo que la doctrina ha establecido respecto a los elementos y requisitos que se debe de cumplir para que pueda acreditarse el contexto de violencia familiar. Y dice verticalidad, móvil de destrucción, ciclicidad, progresividad y situación de la gravedad. En este caso no se da ninguno de esos requisitos. Verticalidad, ya lo dijimos, no existe, porque la verticalidad es propia de una relación, de una violencia contra la mujer por su condición de tal, porque ahí el hombre ya logró ponerse por encima de la mujer, someterla y subordinarla. Esa relación de verticalidad en este caso no lo hay. No hay. El móvil de destrucción tampoco. No se ha acreditado que mi patrocinado haya ejercido una conducta patriarcal, machista, que imponga normas. No hay. Solo son dichos, palabras que la Fiscalía sí someramente empieza a desglosar, pero no está acreditado. No dice. La ciclicidad tampoco. Esta ciclicidad que se manifiesta por el círculo vicioso de la violencia. Amor, tensión, perdón. Amor, tensión, perdón, y cada vez la progresividad se hace mucho más grave y más intensa la violencia. Aquí tampoco no lo hay. Hay una denuncia que dice, según su declaración, que anteriormente ya habría denunciado, pero eso es un dicho. No está acreditado en el expediente. Y lo que no está acreditado en el expediente no existe. De manera tal, señora magistrada, que nosotros consideramos, tomando en cuenta que existe ya pronunciamientos, por ejemplo, dice la Corte Interamericana en la sentencia del caso Fermín Ramírez versus Guatemala, precisa que la descripción material de la conducta imputada recogida en la acusación constituye la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y consecuente consideración del juzgador en la sentencia.
Señora magistrada, por tal motivo, persistiendo ya los vicios que hemos observado, habiéndose subsanado parcialmente conforme lo hemos expuesto, entonces, y si esto ya se devolvió, nosotros invocaremos en base el sobreseguimiento, en base del 344.2 del Código Procesal Penal y el 349.1. Sí, la voy a desarrollar, señora magistrada. Y ahora sí, Vamos a hacer, estamos solicitando, como ya lo dijimos, a la parte final de la observación formal, el sobreseguimiento por insuficiencia probatoria, ¿correcto? Y para ello nos vamos a dirigir al 344, numeral 2, párrafo A y D. Es decir, el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido a mi patrocinado, el segundo supuesto. Y el D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Señora magistrada, la Fiscalía en su momento solicitó la incoación del proceso inmediato y ahí también ha habido un gravísimo error porque en la solicitud de incoación de proceso dice que se solicita la incoación de proceso porque el imputado ha confesado la comisión del delito. Esta es una falacia, señora magistrada, y bien grosera, porque ni en el acta de intervención policial, ni en la manifestación que ha declarado, él ha admitido responsabilidad. Él ha negado. Pero bueno, se admitió la incoación del proceso inmediato y ya nos encontramos en este estadio. Y en este estadio, lo que Fiscalía tendría que traer, sospechas reveladoras de la existencia del delito, pero suficientes, conforme lo establecido la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2017. Los estándares de prueba tienen que ser suficientes para acusar. Y nosotros consideramos que no lo son. Por lo siguiente, Fiscalía cuenta únicamente como elemento de convicción desde el punto de vista de la defensa con un certificado médico legal y una declaración de la víctima, de la presunta víctima. Pero como ya hemos dicho y lo hemos repetido, estos elementos de convicción han sido valorados de manera parcializada. No se ha tomado en cuenta el contenido íntegro de la declaración de la propia víctima, de la propia presunta víctima, y no se ha tomado en cuenta la declaración de mi patrocinado y los reconocimientos médicos legales de ambos. Entonces, si nosotros estamos haciendo esa observación, vemos que existe inconsistencia en la declaración de la presunta agraviada Gabriela Galarza Guaranga. Por lo siguiente, en el acta de intervención policial practicada a las 21:40 del 4 de mayo de 2021, dice a los policías que llamó a los policías, solicitó su desplazamiento a los policías porque mi patrocinado no la defendió cuando era insultada por su vecina y que posteriormente le agredió con una patada a la altura de la pierna. Esa es su versión de la presunta víctima. Y en el reconocimiento médico legal, practicada a las 00:13 horas ya del día siguiente, 5 de mayo, realizamos dos observaciones ahí. La presunta agraviada le dice al galeno, al momento de su evaluación corporal, que le tiró una patada, mi defendido, y producto de eso se cayó de espaldas. Ahí aumenta un hecho más, y este hecho que no fue reportado a la policía que intervino primigeniamente, aumenta un hecho. El médico legista concluye en su certificado médico legal y dice que la lesión fue la cara lateral del tercio del muslo izquierdo. Con este resultado, se toma la declaración a la agraviada a las 4:10 de la madrugada. Y ahí, el policía instructor, el que toma la declaración, acomoda la declaración y ya no es una patada a la altura de la pierna, sino es en el muslo izquierdo, tal cual dice el certificado médico legal. Esta es una creación que se hace para imputar a alguien. De manera creativa se acomodan las versiones para consignarla en una manifestación cuyo lenguaje no es propia de quien está manifestando, porque ella ha dicho una patada a la altura de la pierna. Pero también en esta declaración que le toma la policía, ya no persiste en el hecho de que se habría caído para atrás, porque seguramente porque el certificado médico legal no arrojó lesiones o escoriaciones o equimosis en la espalda.
porque si hubiese arrojado esas lesiones, también seguramente se lo hubiera imputado a mi patrocinado, se lo hubiesen atribuido. Entonces, de todas formas, como uno vea esta situación, se ve que se ha creado una imputación no en base a lo que la víctima declara, sino en base a los elementos que tiene para consignarlo en la declaración de la agraviada. Del mismo modo, en su declaración ha afirmado que mientras discutían, mi cliente se golpeaba una y otra vez la cabeza, tanto en la puerta como en la pared. Le realizan el examen corporal a mi patrocinado y el galeno no encuentra ninguna lesión, ninguna escoriación, ninguna contusión a ese nivel. No lo hay. Entonces, ahí, señora magistrada, podemos afirmar que la declaración de la presunta víctima carece y no reúne los requisitos de garantía de certeza, porque si bien es cierto, existe una sola declaración como medio de prueba y ya no existe el viejo principio testis uno, testis nullus, esta declaración para tener entidad, para romper el principio constitucional de la presunción de inocencia, tendría que reunir, como dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2/2005, las garantías de certeza. Tiene que haber verosimilitud. Y en este caso no se está viendo conforme se está narrando verosimilitud en la declaración. Hay bastante inconsistencia. No se condice lo que dice en el acta de intervención respecto a lo que dijo en el acta de intervención policial respecto a la data del certificado médico legal. No existe. No hay consistencia, no hay coherencia, hay totalmente contradicciones. Pero por el contrario, se advierte que la denuncia y su declaración, por eso le dije que era importante tomar en cuenta el hecho precedente, fue motivado por un hecho, sí, que sucedió antes. Antes. ¿Cuál es? Esto es el resentimiento porque mi patrocinado no la defendió, porque mi patrocinado no sacó cara por ella. Por eso es que la agraviada se toma la libertad y la ligereza de llamar y trasladar a la policía a donde ella estaba, porque mi patrocinado no la defendió de las agresiones verbales y humillantes que le hizo su vecina. Por tanto, tampoco se cumple el segundo requisito del Acuerdo Plenario 2/2005 de ausencia de incredibilidad subjetiva. Y al respecto, señora magistrada, es bueno mencionarlo, el recurso de nulidad 1040 o 1040, 2017 Lima, en el tercer considerando dice: la declaración de la agraviada para ser considerada como prueba de cargo debe cumplir con la garantía de certeza del Acuerdo Plenario 2/2005. A su turno, el Acuerdo Plenario 1/2011, considerando 33, dice, señora magistrada, este es con ocasión de una violación sexual, pero aplicable a este caso. El alcance probatorio de la pericia legal, dice, el alcance probatorio de la pericia legal, esta prueba pericial será trascendente cuando se atribuya, usualmente por la propia víctima, el empleo de agresión física, penetración, violencia, sangrado de los hechos. Las que de no evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar su ausencia de corroboración. En este caso, eso es lo que ha pasado. No se puede corroborar lo que dice la presunta víctima porque dice al policía que intervino una cosa, al médico que le evalúa otra cosa, y en su declaración, con la ayuda de todos los elementos que se recabó, declara otra cosa, omitiendo algunos hechos que dijo en otro lado. Por otro lado, señora magistrada, como lo dijimos, como invocamos también el inciso D, ¿sí?, ya no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. En estas alturas ya no existe. En ese sentido, no existiendo, señora magistrada, desde el punto de vista de la defensa, un solo elemento de convicción que vincule de manera objetiva e indubitable, ¿sí?, que dicha lesión que dicha lesión que tiene que figura en el certificado médico legal fue ocasionado por mi patrocinado. No existe. Por lo tanto, el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido a mi patrocinado. Por lo que nosotros solicitamos, señora magistrada, el sobreseguimiento de la causa por las consideraciones ya expuestas.